Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a estos comentarios de salud. Soy Saúl Garza y les doy la bienvenida. El día de hoy con un tema muy interesante sobre las enfermedades mentales de los adultos mayores. Y para abordar este tema traje a una experta que disfruto de su amistad, que es la doctora Margarita Becerra, a la cual le doy la bienvenida y le agradezco mucho que haya venido a platicarnos sobre estos temas. Margarita es una psiquiatra oriunda y orgullosamente nacida en Chiapas y desarrolló su vida profesional en la Ciudad de México, sus estudios de posgrado, algunos los hizo en Argentina, sí, ella es psiquiatra y tiene una especialidad en psicogeriatría, que es los problemas mentales de los adultos mayores, de tal manera que es una experta en estos temas. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Margarita, y me gustaría si pudiéramos empezar con que me dijeras cuáles son las enfermedades mentales que con mayor frecuencia ves tú en tu práctica diaria. Bueno, primero, muchas gracias, Saúl, por invitarme a este diálogo y poder hablar de la patología mental del viejo, porque es un tema complejo, eh, que prácticamente es a partir de los años 90 donde se empieza a mirar más la patología del viejo, ¿no? Y yo podría dividir la patología del adulto mayor en aquella persona que nunca en su vida tuvo ninguna patología mental y que después de los 55 o 60 años de edad empieza a presentar patología mental. Lo más frecuente son las demencias y dentro de las demencias la enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer va muy ligada a la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de presentar Alzheimer. Pero hay más de 100 causas de demencias, pero la más frecuente es la que vemos. También está las depresiones, porque hay muchos tipos de depresiones, pero la que se inicia después de los 60 años le llamamos depresiones de inicio tardío. Y casi siempre estas depresiones de inicio tardío tienen un componente, le vamos a llamar biológico, porque el tema es complejo, y, o lesiones vasculares, o puede incluso ser el inicio, la punta del iceberg hacia una demencia. Muy bien. Creo que esta área científica cada vez cobra más importancia a lo largo de estos últimos 100 años. Primero porque hemos alargado mucho el nivel de vida que tenemos en la población. Me refiero a que cada vez hay más viejos, cada vez habemos más personas que cumplimos 60 años o más. Y eso hace que la especialidad que tienes pues sea cada vez más demandada. Pero otra cosa es que nuestra sociedad ha provocado una mayor cantidad de exigencias sociales y los viejos están sometidos a una serie de acontecimientos naturales como puede ser la jubilación, el enfrentarse a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, el padecer algunas enfermedades crónicas como cáncer, el tener pérdidas cercanas de amigos, de familiares, y todo este proceso lleva a una circunstancia en el medio ambiente que favorece que desarrollen enfermedades mentales. De manera particular, lo dices, depresión. ¿Sí? Yo quisiera darle al público como dato importante que cerca de entre 1 de cada 4, 1 de cada 5 suicidios que suceden en el mundo suceden en esta población de más de 60 años.
Entonces, ¿podrías platicarnos un poco más de cómo se manifiesta la depresión en estas personas de más de 60 años? Bueno, sí, y podría hablar de eso, pero me voy a salir un poquitito del tema Sí, para enfatizar algo muy importante. La ONU, a partir del 2020, ha declarado pues la década del envejecimiento saludable para promover llegar a la vejez de manera activa y saludable. Y sí quiero mencionarles que la esperanza de vida hoy en día pues es más o menos como a los 75 años. ujú. Las mujeres vivimos 6 años más que los varones. Esto es a nivel mundial. Entonces, ¿Eso es castigo o es premio? pues parece, no sé, ¿no? Porque Depende de la calidad de vida que depende de la tengas. calidad, porque Claro, porque puede ser un castigo si estás sufriendo en esos años, o puede ser un extraordinario premio si estás disfrutando plenamente de la vida. sí, esto que tú mencionabas hace rato, porque de cada 10 personas que cumplen 60 años hoy en día la persona que cumple 60 años pues tiene pues una esperanza de vida de vivir 22 años aproximadamente más o menos, pero de cada 10 personas, 3 o 4 de ellas van a llegar ya con patología, con alguna patología metabólica, hipertensiva, y esto es en función de la depresión de inicio tardío. Si bien es cierto que los factores psicosociales como las pérdidas, la jubilación, juegan un papel importante, en esta etapa de la vida los factores biológicos juegan un peso mucho más importante para las manifestaciones de la depresión o las ¿Te depresiones. refieres a diabetes, Hipertensión, hipertensión, sí. enfermedades reumáticas, enfermedades crónicas que producen dolor, por ejemplo? Sí, Serían todos factores importantes. importantes porque todos estos cambios inflamatorios, cambios metabólicos, dan alteraciones de las proteínas, la epigenética, en fin, todos estos factores juegan un papel importante para la depresión de inicio tardío. No quiero ser reduccionista y decir que los factores psicosociales o la personalidad previa no cuente. La personalidad previa, por ejemplo, personas con personalidad narcisistas u obsesivas van a tener más posibilidades de presentar también depresión. ¿Cómo la gente, estamos haciendo un foro para público en general, cómo las personas que tienen adultos mayores a su alrededor, padres, hermanos, etcétera, cómo pueden darse cuenta que, que esta persona está desarrollando, por ejemplo, un cuadro depresivo? Eh, ¿qué datos pivote, qué banderas rojas podrían estar viendo ellos para poder identificar esto? ¿Qué les podrías dar de como datos de alarma? Bueno, la irritabilidad. La irritabilidad, porque algunos dicen ya le cambió el carácter a raíz de que se jubiló o que está diabético. La irritabilidad por sí sola puede ser un dato, ojo, de depresión. Muy bien. Es algo interesante porque la mayoría de las veces la gente lo ve como algo natural. Es que ya está grande y por eso es que es muy cascarrabias. He oído esa palabra, ¿no? Eh, Además de la irritabilidad, ¿algún otro dato pivote? Sí, el desinterés, la apatía, pero también es un síntoma muy complejo porque puede haber como un síndrome apático como parte de un inicio de un Alzheimer o la apatía como parte de un cuadro depresivo. Esto es muy importante en función de ti mismo. Lo que tú antes disfrutabas, ahora ya no lo disfrutas. Ese es un dato
en que las personas disfrutaban ver a los nietos o salir a comer o ir con los amigos y cada vez se van aislando más. Ese es otro de los datos. En las quejas somáticas inespecíficas, ¿no? En que empiezan a tener una serie de dolores y que no se resuelve casi con nada y empiezan a peregrinar de médico en médico. Ese es otro de los síntomas, porque también en esta etapa de la vida los síntomas pueden ser atípicos, no A son eso como los voy, clásicos síntomas. porque muchos casos que vemos de gente joven con depresión, pues la mayoría de las veces son síntomas como bastante claros, ¿no? Se siente triste, se siente melancólica, piensa que el futuro es muy malo, siente que puede suceder algo malo con ellos, etcétera. Y típicamente muchos de ellos se asocian con cuadros ansiosos, síntomas de ansiedad. Esto también sucede en los ancianos, los síntomas de ansiedad, los síntomas de que algo malo me va a pasar. eh, Y también sucede indudablemente, porque es parte, eh, y claro, como está rumiando, ¿no? De la manera catastrófica, dónde, qué va a pasar, qué va a suceder, ya no me va, las ideas de ruina, eso es algo también importante. Claro que sí, el llanto fácil, pero hay ojo con el llanto fácil, ¿eh? No cualquier anciano o viejo que empiece a llorar ya le vamos a dar el antidepresivo, cuidado con eso. O sea, alguien puede llorar fácilmente porque está emotivo o hay lesiones vasculares en ciertas áreas del cerebro a nivel pseudovulvar que puede dar llanto fácil y no es un cuadro depresivo. En esta etapa de la vida hay una serie de complejidades entre los aspectos biológicos y psicosociales, claro, y espirituales, indudablemente. ¿Hay diferencias de género? O sea, los varones de más de 60 manifiestan los cuadros depresivos de manera diferente con las mujeres. Sí, sí, siempre ha habido diferencia de género, sobre todo la manifestación de las emociones. Nosotros que somos personas del siglo XX, a mediados del XX, la mayoría de los que somos ya ancianos, pues nos cuesta mucho manifestar nuestras emociones, no así los jóvenes del siglo XXI que te gritan por todos lados, te quiero, en fin. Entonces, a los varones sobre todo les cuesta manifestar sus emociones y solicitar ayuda. Entonces son propensos al consumo o al abuso sobre todo de alcohol de inicio tardío que antes no consumía y empiezan a consumir también las mujeres que empiezan a consumir de inicio tardío probablemente es porque están deprimidos. Muy bien. No quiero presumirles, pero la doctora Margarita Becerra es autora de este libro que se llama Adicciones en la vejez. Espero que nos acompañes en otro momento porque quiero que desarrollemos ese tema. Pero el día de hoy sí me interesa mucho que hablemos de la politerapia en el viejo. Muchas personas de más de 60 padecen enfermedades crónicas y toman tratamiento para la diabetes, varias pastillas al día, toman tratamiento para la hipertensión, han tenido algún tipo de problema gastrointestinal o reumático y toman 4, 5, 6 y hasta muchas más pastillas al día. Y de repente llegan a una consulta donde tienen un problema depresivo, por ejemplo, y le tienes que dar un medicamento. ¿Qué tan complejo es el uso de las medicinas en los mayores de 60 años que están tomando otra serie de tratamientos? Bueno, pues es un arte, porque sobre todo si es una persona con otras patologías y tiene pues alrededor de él una cantidad de médicos que,
que hay que ponerse en contacto y hablar con ellos, porque muchas veces un médico pues da sus medicamentos y no siempre revisa qué otros medicamentos toma. Además las hierbas o además los remedios que le da pues la comadre, en fin, qué sé yo. Entonces sí, yo siempre digo que un barco tiene que tener un capitán. Entonces, primero, saber si todos estos medicamentos se lo toman, porque yo les digo, ¿y a qué hora se toman tantos medicamentos, no? Entonces, muchos de ellos te van, ya en el fondo te van diciendo que realmente no se los toman, que les recetaron 2, pero que se toman la mitad, que esto ya. Entonces, hay que revisar qué es lo que realmente están tomando y cómo se lo están tomando. Hay que ponerse en contacto con los otros colegas para ver si podemos quitar y si podemos poner. Y, y prácticamente, pues hay que quitar medicamentos innecesarios, ¿no? Entonces, me quedo con la frase que acabas de decir, que me parece contundente. El tratar a un paciente de más de 60 años es un arte, número uno. Segundo, tendremos que tratar de darle la menor cantidad de medicamentos posibles. Y que tengan los medicamentos, ahí las indicaciones es, le puedo dar este o este o este antidepresivo, pero las interacciones farmacológicas, los efectos colaterales, o sea, tenemos que estar al pendiente. Si es hipertenso, pues no le podemos dar un antidepresivo que le puede subir de peso. En fin, sí tenemos que tener Bordar bastante, fino, bordar fino, sí. me parece muy bien. Ahora, esto es en cuanto a los fármacos. ¿Qué tan importante es en un paciente en esas condiciones el apoyo familiar, el, el, el tener una red de apoyo que te dé soporte, que te dé compañía, que te dé estas otras áreas de confort, de seguridad, que complementan en muchos casos el tratamiento farmacológico? ¿Tienen un papel preponderante en los mayores de 60? Tan preponderante como el fármaco mismo. ¿Con qué red social cuenta? ¿No? Es importante la red social. A veces puede vivir solo, pero resulta que vive en un lugar donde está cerca un amigo o un compadre. En fin, la red social es fundamental. Eh, hay este tema de la soledad, que también es un tema que tendríamos que revisar después, ¿no? Y además ver si el anciano tiene alteraciones de la memoria y si tú le vas a dar un medicamento y no se acuerda si ya se lo tomó o no se lo tomó, pues puede ser muy delicado. Entonces es, por lo regular, aquí eh, investigar su red social es importante porque además nos dan una información indirecta. Si cómo era él antes, qué es lo que hace y ahora ya no hacía. Y el trabajo de todas las interacciones sociales, el hacer ejercicio, el comer adecuadamente, o sea, el que todas las enfermedades cardiovasculares o metabólicas estén también controladas, en fin, eso tú tienes que Es interactuar un con todo entramado que entramado, sí. no es solo darle un diagnóstico y una medicina. No, 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 No no. es así. Muy bien. Ojalá que con un chocho se resolviera. Estamos cerca del final, pero me gustaría hacerte un par de preguntas de estas que escuchamos todos en la vida diaria. No te jubiles porque si te jubilas te mueres. Sí, ya tienes 60, 62, 63 años. Entonces, no, hay que seguir trabajando hasta el último día de tu vida y te lleva la lista de pendientes y que te le echen en la caja. O, por otro lado, decir, no, hay que jubilarse para disfrutar, para disfrutar ese tiempo que ya te ganaste trabajando muchos años y que ahora te toca disfrutar de la vida. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es que
aquí va a depender de lo que has hecho en tu vida, ¿no? O sea, nosotros envejecemos como siempre hemos sido, por eso hay vejeces, ¿no? Entonces, hay personas que solamente en su vida han trabajado bueno, pues eso, su vida es el trabajo. A ellos no sé cómo les irá a la jubilación, porque no tienen otro sentido de vida. Pero hay otras personas que no, que son mucho más vitales, que están esperando jubilarse para hacer lo que habían planeado y no habían podido hacer. Eso es muy individual. Entonces, realmente diríamos que un mensaje final sería, sigue haciendo después de los 60 lo que realmente te plazca, lo que te haga feliz. Si es trabajar, pues seguir trabajando. Si es hacer otra actividad y cambiar, si es dedicarte a cuidar a tus hijos, a tu familia, tus nietos, qué sé yo. No hay una fórmula mágica. No, envejecemos como hemos vivido. Bueno, pues nada más recordemos que después de los 60 años podemos vivir unos 20, 22 años, o algunos más o algunos menos, pero es el promedio de vida. Entonces, bueno, pues Vale la pena hacer una planeación de esos claro, 20 o 22 días, 22 años de vida. Hay que como no. pasarla bien y disfrutar la vida. Eso es lo ideal, pero no Yo es. por eso hago estas entrevistas, porque me disfruto y platico con gente como tú que me enseña y que compartimos experiencias con el público, del cual me voy a despedir porque ya se nos acabó el tiempo. Y gracias por estar en estos comentarios de salud. Y soy Saúl Garza y me despido de ustedes.